El día de hoy vamos a explicar el mínimo común múltiplo desde las dos formas que se conocen. La primera es hallar los múltiplos de los números y encontrar el mínimo de esos múltiplos, y la segunda es descomponer en factores primos. Entonces vamos a comenzar con la primera. Vamos a hallar los múltiplos del número 5 y los múltiplos del número 10. Entonces, los múltiplos de 5 son 0, 5, ¿sí? 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 15, 20, 25, 30 y sucesivamente. Ahora vamos a hallar los múltiplos del número 10. ¿Quiénes son? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y sucesivamente. Entonces, lo que hacemos a continuación es identificar qué múltiplos son comunes. Entonces, identificamos que el 0 es común, que el 10 es común, el 20 es común, el 30 es común. Entonces, podemos tener más múltiplos comunes, sí, pero nos están diciendo que hallemos el mínimo común de los múltiplos. Entonces, el mínimo común de los múltiplos podrían decirme 0, sí, pero la condición es que sea mayor que 0. Entonces, ¿quién sigue? El número 10. Entonces, ¿quién es el mínimo común múltiplo de 5 y 10? El número 10. Esta es la primera forma de hacerlo. Sin embargo, deja de ser práctica cuando tenemos mínimos común múltiplos superiores a 150. Entonces, vamos a explicar la siguiente forma de hacerlo, que es con descomposición de factores primos. Para realizar la descomposición de factores primos, es recomendable que haga varios ejercicios de descomposición y así logrará tener la práctica para hacerlos. Entonces, miremos la descomposición del número 20 y la descomposición del número 24. Entonces, 20 lo voy a descomponer en sus factores primos y 24 también. Entonces, 20 termina en 0, por lo tanto se puede ir en 2. Entonces, mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Pero 5 ya no le puedo sacar una mitad exacta en los números naturales. Entonces, lo que hago es mirar los números primos y puedo observar que 5 es un número primo. Entonces, lo repito y 1. Ahora voy a hacer el mismo proceso con 24. 24 termina en 4, es divisible en 2. Entonces, mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. 3 ya es un número primo, lo repito, y 1. En este momento termina la descomposición de los dos números y los vamos a colocar como se pueden expresar. Entonces, 20 es igual y 24 es igual. Entonces, 20 es igual ¿a quién? A 2, pero 2 se repite una y dos veces. Acá utilizo potenciación, entonces se repite 2 veces. Y lo multiplico por el número que está acá, que es 5. Ahora hago el mismo procedimiento acá. 2 se repite 1, 2 y 3 veces. Y 3 está solo. Hasta este momento están la descomposición y los números expresados en su descomposición. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? De 20 y 24. Entonces, lo que se debe hacer es que debo considerar las dos condiciones para hallar el mínimo común múltiplo. La primera condición dice que debo coger el número común con su mayor exponente. Entonces, ¿quién sería el número común? El número 2. Pero ¿quién tiene el mayor exponente? ¿2 al cuadrado o 2 al cubo? Entonces, observo, este tiene un 2 y este tiene un 3. Quiere decir que debo coger a 2 al cubo. Lo multiplico por los que me sobran. Esa es la siguiente condición. Usted revise los que no estén en ambos lados y esos también deben multiplicar. ¿Quiénes son? El 5 y el 3. Entonces, realizo la operación. 2 al cubo es 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Lo multiplico por 5 y lo multiplico por 3.
Entonces, 8 por 5, 40. 40 por 3, 120. Entonces, el mínimo común múltiplo de 20 y 24 es 120. Ahora vamos a realizar otro ejercicio para ir practicando con el proceso. Como les comenté, esta técnica es muy útil al momento de hallar mínimos común múltiplos superiores a 150. Entonces miremos el mínimo común múltiplo del número 30 y el mínimo común múltiplo del número 65. Entonces observamos, 30 termina en 0, se puede dividir en 2. 30 dividido en 2 me da 15. 15 no lo puedo dividir en 2 porque termina en 5, por lo tanto lo puedo dividir en 3, sí, porque está en la tabla del 3. Entonces lo divido en 3. 15 dividido en 3 me da 5. 5 es un número primo, lo repito, y me da 1. He terminado la descomposición. Ahora vamos a hacer el proceso de descomponer el número 65. ¿65 se podrá dividir en 2? No, porque no termina en una cifra par. En 3, tampoco, porque 6 más 5 me da 11. Por lo tanto, no se puede dividir en 3. ¿Será que se puede dividir en 5? Sí, porque todo número que termine en 5 y en 0 es divisible en 5. Entonces, comienzo la descomposición. 65 dividido en 5 me da 13. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que lo que se hace es una división. 65 dividido en 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 6? Una vez. 1 por 5, 5. A 6, 1. Bajo el 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 15? 3 veces. 3 por 5, 15. A 15, 0. Por lo tanto, acá tendré al 13. 13 se podrá dividir en 2. No, no termina en par. Se podrá dividir en 3. No está en la tabla del 3. Se podrá dividir en 5, no termina en 5 ni en 0. Y observo los números primos y 13 es un número primo. Lo repito, 13 dividido en 13 me da 1. Entonces la descomposición en factores primos del 30 es 2, no se repite, no, más el 2, por 3, solo está una vez, y por 5, que también solo está una vez. Ahora la descomposición de 65. La descomposición de 65 es 5 por 13. Listo. Entonces hasta ese momento vamos a hallar ahora el mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo de estos dos números? De 30 y de 65. El mínimo común múltiplo de 30 y de 65 es multiplicar. Primero identificamos quién es común. Sabemos que el número común es el 5, pero 5 en este lado está a la 1 y en este lado también está a la 1. Entonces, solo lo debo coger una vez. Es el número común. Solo lo debo expresar una vez y con su mayor exponente, pues su exponente solamente es 1, o sea, lo dejo como está, 5 a la 1. Multiplicado por los números que no están acá o que no están acá. Entonces, ¿quiénes son? Esos números son el número 2, el número 3 y el número 13. Entonces multiplico por 2, multiplico por 3 y multiplico por 13. Multipliquemos. 5 por 2 me da 10. 10 por 3 me da 30. Y 30 por 13 lo vamos a hacer en este espacio. 30 multiplicado por 13 me da 3 por 0, 0, 3 por 3, 9. 1 por 0, 0 y 1 por 3, 3. Sumamos 0, 9 y 3. Mínimo común múltiplo de estos dos números es igual a 390. ¿Quién es el mínimo común múltiplo de 30 y de 65? 390. Observe los pasos detenidamente. Hemos hecho descomposición, escribir el número en su descomposición y hallamos el mínimo común múltiplo. Entonces voy a escribir unos pasos, 3 pasos que debe considerar siempre que haga las descomposiciones, siempre que haga el proceso de descomponer y hallar el mínimo común múltiplo. Entonces los pasos son, el primer paso es tener
los números primos y los criterios de divisibilidad ¿en dónde? Bueno, si no están todavía consolidados en la mente, téngalos en su lugar de estudio para que así sea fácil reconocer cuáles son números primos, cómo divido. El segundo paso es realizar la descomposición, descomponer en factores primos. Y el tercer paso es elegir el número común con su mayor exponente. El número puede ser uno solo o pueden ser varios. El número o los números común o comunes con su mayor exponente y los números que sobran. Considere estos tres pasos para el desarrollo de cualquier ejercicio que tenga que ver con mínimo común múltiplo. Gracias.